Ahí está, Pedro. Continúo. Bien, hablaba de que el rol de seguridad en la participación en los proyectos ya es importante de por sí, pero lo que más me gustó es hacer un pequeño análisis utilizando el modelo de CMMI de madurez, ¿sí? Y compararlo contra aquel capítulo que habíamos hecho de la teoría, donde hablábamos de la evolución de la seguridad, y cuál es el nivel de madurez del equipo de seguridad de acuerdo a cada uno de esos modelos que se analizaron en el segundo capítulo, ¿sí? Perdón, en el primer capítulo. Estamos hablando de que es un equipo que de vuelta, parecido a la organización y a operaciones, lo que es seguridad perimetral, defensa en profundidad y zero trust, tiene un alto nivel de maduración o un medio nivel de maduración, pero en lo que es seguridad en el ciclo de vida de desarrollo del software o este desplazamiento hacia la izquierda recién está comenzando, ¿sí? Y en lo que es DevSecOps no tiene experiencia alguna, ni seguridad ni la organización. Bien. Y ahora esta última parte habla un poquito de cómo es la nueva plataforma que se quiere implementar, ¿sí? La nueva plataforma, la metodología que eligió la organización, el banco, es DevSecOps. Pese a que no tiene experiencia, está claro que una solución de banca digital, podemos irnos a cualquier fintech que tenga una solución de este estilo, trabaja en DevSecOps. No hay otra forma de llevar rápido valor al cliente. Es DevSecOps, aunque al banco le cueste adaptarse a esto. Eh, Luego la arquitectura es Cloud Native, que sea una arquitectura Cloud Native tiene que cumplir estas cuatro condiciones, tiene que estar orientada a microservicios, tiene que ser desplegable en contenedores, tiene que cumplir con que haya entrega continua de funcionalidades y que la metodología de trabajo sea DevSecOps. Y luego lo que es en tecnología, que va a dar sustento o soporte a esta solución, estamos hablando de que sí o sí tiene que haber un orquestador de contenedores. En este caso se usó la marca de Red Hat, que es OpenShift. Eh, Esto está escrito en el trabajo simplemente para que ayude al lector a por ahí elaborar las mismas pruebas o utilizar herramientas similares. Se decidió un entorno híbrido, parte on cloud, parte cloud, parte on-prem. Esto a veces también tiene que ver con cumplimiento normativo. Los ambientes bajos quedaron desplegados en cloud y los ambientes altos quedaron on-prem, donde los equipos de tecnología se sentían más cómodos. La utilización de herramientas colaborativas, que va totalmente en contra de la cultura del banco, de trabajo en silos, ¿sí? Herramientas colaborativas como Slack, como Jira, como Confluence, se empezaron a utilizar en este proyecto. Y luego repositorios de código compatibles con CI/CD. El banco tenía un repositorio de código muy antiguo que no se integra con flujos de CI/CD ni con análisis automáticos. Bueno, en este caso se utilizó GitHub. Esto también está mencionado en el trabajo. Ahora sí vamos al proceso de implementación, cómo empezamos a dar seguridad a esta nueva plataforma y esta nueva solución. Perdón, antes de seguir, quiero destacar que esto que decía antes, ¿no? El banco del caso de estudio tenía todas en contra para ir a implementar DevSecOps. Cero experiencia de los equipos de trabajo, cero experiencia con la metodología, trabajo en silos, todo lo que es disruptivo para DevSecOps prácticamente lo tenía el banco. Entonces, por eso representa un gran desafío también. ¿Qué fue lo primero que hizo el equipo de seguridad para empezar a trabajar con DevSecOps? Bueno, definió los objetivos, qué es lo que queremos controlar, qué es lo que queremos hacer, qué buscamos. Y acá están quizás resumidos los 10 objetivos más importantes o principales que se trazó el equipo de seguridad. ¿Sí? Los voy a leer brevemente. Definir roles y responsabilidades para los equipos de desarrollo, operaciones y seguridad. Esto dentro de la tesis se va mapeando contra cada una de las secciones de lo que se hizo en los primeros 4 capítulos de introducción teórica. Es decir, en la tesis, cuando se habla de definir roles y responsabilidades para desarrollar operaciones y seguridad, se lo vincula directamente con aquella sección donde vimos la matriz de responsabilidades, ¿sí? De forma que si el lector dice de qué se trata esto, rápidamente tiene un vínculo a la parte teórica para luego sí poder retomar la parte práctica sin perderse nada. Esa era un poco la idea del ordenamiento teórico que se le dio a este trabajo y luego empezar a referenciar secciones de aquel ordenamiento, ¿sí? Crear conciencia de habilidades de DevSecOps tiene que ver con trasladar la cultura de seguridad a los equipos de desarrollo. Realizar capacitaciones de seguridad y herramientas va en el mismo sentido, pero acá ya incluyendo al equipo de seguridad.
Promover la cultura de seguridad como código, relacionado a lo anterior. Crear un plan que integre seguridad en el ciclo de vida o en el flujo de integración y despliegue continuo. El dibujito que había mostrado anteriormente de una imagen dice más que 1000 palabras. Bueno, es un poco esta parte. E implementar herramientas de seguridad totalmente relacionado con eso, pero no es únicamente ir a implementar herramientas, hay prácticas, hay actividades que se deben hacer. No es instalar las herramientas y empezar a correr escaneos. Asegurar que cada cambio pase por controles de seguridad, integrar las herramientas en el pipeline, sí o sí. Establecer condiciones de aprobación de seguridad sobre el código, qué vamos a permitir y qué no. Hasta acá está todo bien. Integramos herramientas y no definimos qué es lo que sí vamos a permitir y qué es lo que no. Qué vulnerabilidades vamos a dejar que pasen y cuáles tenemos que tratar sí o sí. Implementar alertas y reportes automáticos sobre vulnerabilidades, parte de lo que hablábamos antes del proceso de gestión de vulnerabilidades, de integrarlas con el SIEM. Implementar el monitoreo productivo para detectar amenazas en tiempo real. Bien, un poquitito de doble clic o de zoom en cada uno de estos conceptos. Para promover el cambio cultural, básicamente hubo tres pilares: el modelo de responsabilidad compartida, la matriz que ya vimos, no voy a volver a ahondar sobre este tema, capacitación y concientización, ¿sí? El equipo de seguridad realizó capacitaciones a los equipos de desarrollo, ¿sí? Para empezar a explicarles cómo trabaja seguridad, qué es lo que mira seguridad, qué metodología utilizamos, cómo es nuestro trabajo, ¿sí? Ese tipo de cuestiones. ¿Cuáles son los principios de desarrollo seguro? ¿Por qué es importante que empecemos a dar seguridad desde que se empieza a programar una solución? Y después, una última parte de seguridad como código, donde, y acá quizás ya me adelanto a algo posterior, al no tener la posibilidad de implementar una herramienta que esté testeando la seguridad en el IDE mientras el desarrollador va codificando, se arrancó por una primera parte de establecer baseline de seguridad que por lo menos incluyan buenas prácticas en codificación, pruebas y despliegues, y también prácticas en lo que es servicios web, aplicaciones cliente-servidor o inclusive mobile. Esto dentro de la tesis está mucho más explicado. Acá me pareció que sí iba a ser muy largo, pero realmente acá se va al nivel de detalle de decir, por ejemplo, en mobile, eh, que cuando se esté programando la aplicación tiene que utilizar la porción de memoria específica que es para la aplicación y no la memoria compartida para guardar datos, como por ejemplo la semilla de un OTP para que se utilice como segundo factor para hacer una transferencia. A ese nivel de detalle va la tesis y por eso el valor, ¿no? Parte del valor que aporta es esto de tengo que empezar de cero, no sé cómo arrancar, ¿qué le tengo que decir al desarrollador? Bueno, uno se puede basar en esto. Esta otra parte de establecer criterios para riesgos y vulnerabilidades de seguridad. Yo hace poquitito recién dije que cuáles iban a ser los criterios que íbamos a establecer para decir esta solución que tiene X vulnerabilidades va a poder ser desplegada en producción o no. Bueno, hicimos 5 pasos, ¿no? Primero, clasificar las vulnerabilidades. Para clasificarlas se utilizó el CVSS o creo que es Common Vulnerability Score System, si no me equivoco, o Scoring System. Es del NIST y de CVE. Es un método muy conocido de evaluación de vulnerabilidades. Luego se hizo una tipificación, ¿sí? Simplemente pasar a un nombre coloquial de qué tipo de vulnerabilidad estamos hablando. Para informes ejecutivos o gerenciales es mucho más útil que decir tenemos una vulnerabilidad de riesgo 9,8, decir tenemos una vulnerabilidad que es bloqueante o que es crítica o que es media o baja, ¿sí? Según el score que tenga de la metodología anterior, que va de 0 a 10. Luego, para las vulnerabilidades que sean críticas o bloqueantes, es decir, cuyo score base sea mayor a 7, lo que se hace es una reevaluación. El equipo de seguridad hace una reevaluación de esa seguridad poniéndole el contexto de la organización, ¿sí? Por ejemplo, y acá me voy a la imagen de la derecha, esta que dice como título métricas de puntuación base, son algunos indicadores que toma esta metodología CBSS para calcular el score de esa vulnerabilidad que va de 0 a 10. Y por ejemplo, considera el vector de ataque, la complejidad, los privilegios requeridos, si hay interacción del usuario. En base a todo eso, ¿sí? Relacionado a cada vulnerabilidad, entrega un score en una tablita que va de 0 a 10, como la que está acá abajo.
Ese es un score base, no está puesto en contexto de ninguna organización. Entonces, esta reevaluación, ¿de qué se trata? Encontré una vulnerabilidad que es de riesgo base 10. La agarra el equipo de seguridad y dice, se encontró en tal librería, pero esa librería está desplegada en un componente interno. Ese componente interno es solo accesible desde la LAN. Bueno, entonces, este nuevo vector de ataque no va a ser desde la red, va a ser local, quizás, ¿sí? O red adyacente. Entonces, se van modificando todos los indicadores y eso entrega un nuevo score. Si ese nuevo score, puesto en el contexto del banco, no supera los 7 puntos, que son los defectos críticos, entonces se considera medio o bajo, ¿sí? Y entonces ahí nos vimos obligados a definir un criterio para la puesta a producción. ¿Y cuál es el criterio para la puesta a producción? Simplemente si hay defectos críticos, o sea, o bloqueantes, es decir, más de score 7 y ya reevaluados, eso se tiene que solucionar antes que la nueva versión llegue a producción, ¿sí? Esa versión no puede llegar a producción. Si los defectos reevaluados tienen un riesgo entre 0 y 6,9, se agregan a esta última parte, que es la remediación, que es simplemente un backlog con un listado de vulnerabilidades, medias o bajas, donde hay que poner cuál es el estado de esa vulnerabilidad, es decir, el estado de resolución o de remediación de esa vulnerabilidad, y los tiempos que se estiman para resolverlo. Bien, el pipeline de CI/CD, lo hablamos antes, la parte que más nos gusta. La imagen que está a la derecha me parece que es mucho más representativa que cualquier cosa que pudiera escribir. Es simplemente el pipeline, se toma desde el repositorio de código, el código que desarrolló el desarrollador, se pasa por, bueno, en este caso la herramienta Tecton, ¿sí? Que hace la parte de CI, y luego se pasa por Argo CD, que está tapadito acá, que es la que hace, perdón, está acá abajo, que es la parte que hace justamente el despliegue. Dentro de lo que es el pipeline, hay una pequeña cajita que dice Quality Gates, que tiene que ver con escaneos con herramientas automatizadas de seguridad, ¿sí? Y ahí sí hago doble clic y los traigo a la imagen de la derecha, donde para este caso en particular el banco utilizó 3 tipos de escaneos. Escaneo estático, SAST, ya habíamos visto lo que tenía, lo que era. Escaneo de librerías de terceros, SSA, cada una de estas son las marcas de los productos que se utilizaron. Y escaneo de vulnerabilidades en contenedores. Este está más relacionado, todos sabemos que un contenedor es como un pequeño sistema operativo que solamente implementa las librerías que se requieren para esa funcionalidad, con lo cual queda una especie de servidor, si se quiere. No es exactamente un servidor, pero muchísimo más liviano, lo cual hace que se puedan desplegar muchísimo más rápido y esto hace también que se pueda balancear la carga, ir creando contenedores o eliminando contenedores en la medida que haya más carga o menos carga sobre la solución. Bueno, esta herramienta lo que permite es detectar vulnerabilidades a nivel de librerías del sistema operativo del contenedor. Se corren los 3 escaneos. Cumple con los criterios de aceptación, los que vimos anteriormente, es decir, no tiene vulnerabilidades mayores a 7, sí, entonces continúa el pipeline. Si no, tiene que volver hacia atrás y hay que pedir a los desarrolladores que corrijan el código para que no tenga vulnerabilidades mayores a 7. Nuevamente, dentro del trabajo se especifica cómo configurar SonarQube, en este caso SonarCloud, que es la herramienta que se utilizó, con exactamente las configuraciones de seguridad y qué detecta cada una, orientadas a mobile y orientadas a web, orientadas a contenedores. Lo mismo se hace con Snyk, es decir, se va bien a nivel de detalle y también se referencia al contenido teórico para que el lector pueda rápidamente recordar de qué se trataba esto de SAST o SSA. Pasamos a la etapa de evaluaciones de seguridad. En las evaluaciones de seguridad, de vuelta, 5 pilares o el orden en el que se fue definiendo. Primero es el alcance, la modalidad, caja negra, caja blanca. Estas cuestiones ya son conceptos más conocidos por todos en el ambiente de seguridad. La metodología, análisis estáticos, dinámicos, la propuesta de metodologías comunes en el mercado para hacer análisis mobile y hacer análisis web. Algunas herramientas que también se utilizan y se describen dentro de la tesis según el objetivo, qué tipo de vulnerabilidad se desea encontrar. Y luego la parte de informes, que no es menor,
donde se proponen dos tipos de informes y se indica qué información consignar dentro de cada uno de estos informes, ¿sí? Uno técnico y uno ejecutivo para bueno, justamente mostrar a las gerencias del proyecto. Y se propone también una escala, ¿sí? Con distintos valores para, de alguna manera, resumir cuál es el nivel de seguridad integral de la solución, o por lo menos de lo que dio como resultado de la evaluación, ¿sí? Pasamos a otra parte de la implementación que tiene que ver con monitorear el ambiente productivo, y esta también es más fácil de resumir en una imagen. Lo que está sobre la izquierda es el proceso de gestión de vulnerabilidades que se propone en esta tesis. Esto es de elaboración propia y el lector o cualquiera que lo pueda utilizar lo puede modificar. Esto es exactamente de elaboración propia y considera, por ejemplo, los criterios de aceptación que hablamos antes, que pueden ser válidos para este caso de estudio, pero que quizás en otro caso de estudio no se quieran tener vulnerabilidades mayores a riesgo 4 o a riesgo 9 o a 8. Eso se puede cambiar. Simplemente es una proposición de un modelo que funciona, ¿sí? Eh, para ir al detalle, el proceso de gestión de vulnerabilidades se nutre de tres fuentes. Una es la detección en cada corrida del pipeline, es decir, sale una nueva funcionalidad, pasó por el pipeline de CI/CD, se detectaron X vulnerabilidades, bueno, eso entra al proceso de gestión de vulnerabilidades. El segundo es un monitoreo semanal a demanda. Estas herramientas automatizadas eh, pueden ser ejecutadas por más que no haya habido nuevas funcionalidades que se hayan desplegado. Es decir, desplegamos la funcionalidad, la solución está estable, nos tomamos vacaciones en enero y no hacemos ningún nuevo despliegue, el equipo de desarrollo no genera ninguna nueva funcionalidad. Pero quizás en la solución que ya tenemos en producción y que tiene la librería X, apareció una nueva vulnerabilidad y no la detectamos porque nunca volvimos a correr un nuevo pipeline. Bueno, la idea es que semanalmente o con la frecuencia que cada uno considere necesaria, se puedan ejecutar monitoreos a demanda en estas herramientas automatizadas, entregándoles el código de la solución y que se vuelvan a evaluar por esto de estar mirando, monitoreando en vivo si hay nuevas vulnerabilidades que aparecen. El último es el monitoreo de fuentes confiables. Y acá es cualquiera de estas revistas que uno esté suscrito, ISPASEC o NeoSecure, creo que también lo hace, por destacar solo algunas, que van informando, salió una nueva vulnerabilidad en tal librería, ¿no? Bueno, esto hay que evaluarlo en el contexto de la solución, ver si impacta, luego también entra dentro del proceso de gestión de vulnerabilidades. El proceso de gestión, no me quiero detener acá, pero básicamente es un poco lo que fui explicando antes. Si es mayor a 7, entonces se revalúa. Si el riesgo residual sigue siendo mayor a 7, entonces se prioriza la remediación, se vuelve a la etapa de desarrollo. En caso contrario, se agrega el backlog. Bueno, es lo mismo que vimos antes, ¿no? Eh, todo este proceso de gestión de vulnerabilidades termina en alertas en un SIEM y monitoreado por un SOC, ¿sí? Es decir, se detectó una nueva vulnerabilidad porque se corrió un pipeline, bueno, eso genera una alerta en el SIEM, hay un SOC, un equipo de monitoreo que está mirando que no aparezcan esas nuevas alertas y se trata la gestión de esa vulnerabilidad desde el SIEM centralizado. Bien, y ahora sí, el último capítulo, que es el de los resultados y lecciones y próximos pasos de todo esto que vimos en detalle recién, que tenía que ver con el proceso de implementación. Y acá de vuelta, ¿no? Destacando, porque la verdad que esta parte es bastante extensa y tiene mucho detalle, se destacan un poco algunos resultados. Algunos favorables están destacados en verde, otros que quizás se podían haber hecho mejor y otros que definitivamente hay que mejorar, ¿sí? Esta es un poco la idea de presentar un caso real donde no todo lo que se hizo o se propuso tuvo el impacto deseado. Entonces, los primeros éxitos inmediatos están muy relacionados a lo que es DevSecOps. Reducción de vulnerabilidades críticas se tratan en una instancia más temprana del ciclo de vida de desarrollo del software. A producción no llegan vulnerabilidades críticas, más aún habiendo definido los criterios. Reducción de tiempos de análisis de seguridad. Esto está directamente relacionado con incorporar herramientas automatizadas y no estar haciendo los especialistas de seguridad los análisis ellos mismos.
Reducción de costos de remediación, asociado a aquel grafiquito que vimos de el costo de resolver una vulnerabilidad de seguridad, según la etapa del ciclo de vida en la que se ataque. Reducción de errores de código en producción y reducción de incidentes de seguridad. ¿Sí? Va más o menos todo por el mismo lado y tiene que ver justamente con los beneficios de DevSecOps. Algunas cosas que no estuvieron tan bien, la demora en la remediación de vulnerabilidades de riesgo medio y bajo. ¿Y esto por qué pasó? Está claro que si hay una vulnerabilidad crítica y ese release no puede salir a producción, van a estar todos los equipos trabajando en remediarla para poder sacar esa solución en producción. Ahora, las vulnerabilidades de riesgo medio y bajo que van al backlog empiezan a luchar contra el tiempo que tiene el desarrollador para tratar la remediación de esas vulnerabilidades y el tiempo que tiene para desarrollar las nuevas funcionalidades que le está pidiendo el negocio. Entonces, quizás acá esto se podría haber mejorado y en el trabajo se propone con setear fechas límite de resolución, eh, proponer alguna especie de premios por resolver vulnerabilidades de seguridad. Está claro que este esquema estuvo bien para lo que es la documentación de estas vulnerabilidades y tener un backlog y saber qué vulnerabilidades de riesgo medio y bajo tiene nuestra solución, pero en la priorización casi siempre termina perdiendo contra los requerimientos de negocio. ¿Sí? Volvemos al esquema de seguridad de luchar contra los requerimientos de negocio. Algunas cosas que definitivamente se pueden mejorar: los análisis dinámicos, en el caso del banco, y puede pasarle a cualquier otra organización, quizás a veces no se cuenta con un presupuesto adecuado para comprar todas las herramientas de seguridad del mercado. A veces tiene que ver con los tiempos, a veces simplemente tiene que ver con no tener la capacidad para operarlas. Bueno, esto, en el caso este de estudio, los análisis dinámicos e interactivos se realizaron directamente por profesionales de seguridad en evaluaciones de seguridad o en pentest, ya sea propios o tercerizados. Y esto tiene una demora importante si lo comparamos con herramientas que lo hagan en forma automatizada. Más allá de luego complementarlo con evaluaciones de seguridad o pentest que lo realicen personas o profesionales de seguridad, sin dudas que haber tenido herramientas de análisis dinámicos e interactivos hubiera acelerado mucho los tiempos y hay cosas que hubieran encontrado inclusive en etapas quizás de planificación. Y la última, que también definitivamente se puede mejorar, es la poca recepción al cambio cultural. Esto está directamente relacionado a cuando les comenté que el contexto del banco hablaba de una organización que trabaja totalmente en silos, donde cada uno, el equipo de desarrollo se preocupa del desarrollo, el de seguridad se preocupa de seguridad y el de operaciones se preocupa de la infraestructura tecnológica. Eh, si bien se elaboraron, se hicieron capacitaciones y se elaboraron documentos, pasándolos inclusive al lenguaje en el que habla un desarrollador, ¿sí? A líneas de código, para que puedan directamente no tener que traducir lo que dice un especialista de seguridad de lo que dice un desarrollador. Definitivamente lo que hubiera mejorado esta recepción del cambio cultural es implementar alguna herramienta que realice controles en el entorno de desarrollo del desarrollador, en el IDE. Bien, y luego los próximos pasos. Esto también está descrito con mayor detalle en la tesis, pero simplemente vuelvo al grafiquito en el que nos basamos y en el que se ordenó todo este trabajo, y tiene que ver con en qué estadios estamos bien, en cuáles más o menos si se pueden mejorar y cuáles definitivamente hay que mejorar. ¿Sí? Bien, ahora sí, para ir cerrando un poquito de cuáles son los aportes personales de esta tesis en materia de seguridad en DevSecOps. Y son cuatro grandes conceptos los que me interesaba destacar. El primero es que propone un aprendizaje de la teoría a la práctica. Lo que me encontré cuando empecé a mirar la bibliografía de DevSecOps son un montón de modelos ideales con un montonazo de teoría y palabras bonitas. No encontré un caso real que me diga cómo llevo a cabo esto. Sí, había mucho de bibliografía, tiene que haber un proceso de gestión de vulnerabilidades óptimo que permita la agilidad y un montón de palabras bonitas, pero en ningún lugar decía, conviene adoptar esta metodología para poner un score a las vulnerabilidades, hay que setear criterios para la puesta en producción. Ese tipo de cuestiones son una mejora que propone este trabajo y que le pueden servir a cualquiera que se encuentre en esta situación de tener que arrancar de cero con DevSecOps.
El segundo gran aporte, a mi criterio, tiene que ver con DevSecOps en organizaciones tradicionales. Este caso presenta nuevamente una organización que el contexto actual, antes de empezar el proyecto, era que no tenía idea, discúlpeme que lo diga así, de lo que era DevSecOps. Entonces, este pasaje de 0 a DevSecOps, no voy a decir a 100, a lo que se pueda, es muy importante porque si funcionó en esta organización, es probable que funcione en cualquier otra que nazca con este tipo de metodologías como premisa. El tercer concepto es plantear un modelo de DevSecOps como modelo evolutivo, ¿sí? Esto habla de el ideal, ese grafiquito que vimos anteriormente, disculpen que vuelvo para atrás. Este pipeline es el ideal, y sí, tenemos modelado de amenazas, políticas de seguridad en la planificación, revisiones de código, mejores prácticas, pero está claro que si uno arranca de cero no puede tener todo esto de la noche a la mañana. Entonces, el modelo que plantea el trabajo es un modelo evolutivo. Hay cosas de esas premisas que se hicieron, hay otras que no se hicieron, hay otras que están disponibles para hacer y hay otras que se planifica hacerlas. Hay cosas que se hicieron y que se pueden mejorar. Y esto, de vuelta, a veces es cuestión de presupuesto, a veces es cuestión de tiempos, a veces es cuestión simplemente de no contar con los profesionales necesarios. Este trabajo plantea un modelo evolutivo. Es una foto al día de la tesis y a partir de ahí se puede seguir mejorando. Sin embargo, está bueno destacar que tuvo muy buenos resultados a nivel de seguridad. Y el último gran aporte a mi criterio es que el caso de estudio indica o muestra qué hacer, ¿sí? Y qué no hacer también. En la bibliografía está siempre lo que se debe hacer, pero nunca, ojo con esto, ojo con esta piedra que podés cruzarte si lo haces de esta forma. El trabajo no tiene, en la tesis no tiene ningún problema en decir esto se hizo bien y esto se hizo mal, esto hay que encararlo de otro lado, ojo a este punto porque puede repercutir de forma negativa. Bien, hasta acá estamos. Quedo disponible para preguntas o consultas o cualquier tema que me quieran comentar. Muy bien, muy bien, Agustín. Bueno, está bien, hubo un poquito, te pasaste un poquito con el tiempo, pero va a ser interesante escuchar acá la pregunta del jurado. Así que, en Muy bien. cualquier favor, sí, Hola, arranco yo si les parece. Dale. dale. Hago una consulta más de la práctica. A mí la tesis me gustó mucho, la verdad. Eh, la pregunta es, ¿cuál te parece a vos que es el mejor enfoque para lograr que los desarrolladores se involucren y realmente resuelvan las vulnerabilidades, ¿no? ¿Qué enfoque te parece que es el mejor? Si hay que bloquearles los releases a producción. eh, Porque viste que siempre está como la tentación de hacer eso, pero bueno, es una fricción natural que se va a generar a cambio de eso. Entonces, según este caso, supongo que es real, que presentaste vos, así que Sí. qué, qué opinión tenés de eso? Mira, Juan, es buenísima la pregunta y yo creo que es el core de DevSecOps, ¿no? El principal desafío, por eso decía antes, uno se quiere quedar con quiero implementar las herramientas de análisis automático y parece lo más lindo, pero en realidad el punto está en esto que vos preguntabas, ¿no? ¿Cómo logramos que el equipo de desarrollo se genere una conciencia de seguridad? Y dicho de otra manera, ¿por qué les resultaría importante a ellos estar trabajando en seguridad si su función es desarrollar? Creo que es el principal desafío, Juan. En mi experiencia personal, no creo que la mejor solución sea bloquear o ir a un esquema disruptivo de discusión. Creo que hay algunas herramientas, como esto de los programas de los campeones de seguridad o de ir teniendo aliados. Claramente es un trabajo que si se quiere lo veo similar a lo que es la concientización del cliente cuando le decís, ojo, si te encontrás un pendrive en el baño y lo enchufás en tu computadora, ¿no? Va un poco por ese lado. Creo que es trabajar en forma cooperativa y también creo que es una maduración que hay que tener, que no se puede de la noche a la mañana convencerlos. Y por otro lado también, y esto en la experiencia personal, creo que eh, esto de proponerles soluciones que los ayuden, por ejemplo,
esto de implementar alguna herramienta de seguridad en el IDE, en el entorno de desarrollo, y que esa herramienta de seguridad quizás también los ayude con hacer análisis de calidad de código y poder convencerlos de que es productivo para ambos equipos, creo que va de la mano de eso, ¿no? Sin dudas que creo que el camino no es la lucha. Por más que hay momentos donde claramente seguridad tiene que tener una postura firme si encuentra alguna vulnerabilidad crítica. Bien, clarísimo, gracias. No, gracias a vos. Bueno, Agustín, si no le molesta, arranco la pregunta. Vale. Bueno, Sí, la verdad que el trabajo me encantó, la defensa, bueno, espectacular. Muchas de las preguntas que yo ya me había marcado ya me las respondiste durante la defensa. Cuando hablabas del organismo donde fue implementado esto, me hizo acordar mucho a mi organismo, pensé que me estabas describiendo donde yo me desempeño, básicamente. Y ajá. la pregunta que se me ocurrió fue, si tuvieras que darle un solo consejo a una organización que está implementando por primera vez adoptar DevSecOps, ¿cuál sería? Uy, bien, difícil, difícil. De vuelta creo que el consejo es transformación digital, que cuando comenzó este proyecto parecía algo ¿de qué estamos hablando con transformación digital? Es realmente cambiar el mindset. Si se pudiera tener un equipo de seguridad especializado en DevSecOps, un equipo de desarrollo especializado en DevSecOps y un equipo de tecnología especializado también, y que se saquen la cultura esta que ya tienen seteada, sobre todo en organizaciones como la que vos comentás o como la del caso de estudio, creo que es lo ideal, porque es difícil irse de la metodología diaria o de la cultura diaria y transformarse en DevSecOps, que es casi totalmente todo lo contrario. Entonces, quizás un primer consejo, ¿no? Sería esto de armar nuevos equipos o especializados que puedan adoptar esta cultura rápidamente. Eh, y luego sí, hay millones de cosas por hacer, pero más que nada ese es el principio a mi criterio. Sí, ahí justo le pasé tu trabajo para que lo lean al jefe de desarrollo y al jefe de infra, y ya me empezaron a decir, viste, millones, no, pero no podemos, pero bueno, está muy bueno el trabajo, gracias. No, al contrario, muchas gracias. Eh, a mí me gustó el trabajo, me pareciste muy valiente haciendo eso en un banco, digamos, yo eh, estuve en un banco y en realidad cuando te juntás con el equipo de seguridad hay uno que habla de RACF en el mainframe, hay otro que habla del firewall, hay otro que habla de seguridad en la portable, hay otro que habla en las aplicaciones y hay otro... Entonces, vos te enfocaste a la seguridad de una aplicación de banca móvil, pero tu equipo... digamos, ¿cuánta gente integraba el equipo ese que estuvo participando de este desarrollo de DevSecOps? Bien, el equipo del proyecto, los que tuvieron un rol esencial en el proyecto de parte de seguridad fueron no más de 5 personas, pero buscadas eh, para comprender esto de lo que vos decías antes, Javier, sacarse un poquito el esquema de seguridad perimetral, del firewall, de yo tengo acá la autenticación está robusta porque tengo un certificado, y sí enfocados, inclusive algunos profesionales que han trabajado en esto, con bases de desarrollo, habiendo sido desarrolladores que se pasaron al área de seguridad porque les gustaba seguridad. Eh, Así que sí, fueron 5 personas principalmente. También se buscaron skills de evaluadores de seguridad, gente con experiencia en pentest, tanto web como mobile, que aportaron increíble valor realmente. Eh, mm, Al punto de tener que ir a explicarle y a mostrar a los desarrolladores, miren, acá es donde está mal esto, y hacer pruebas en vivo. Pero sin dudas que no fueron tantas personas, pero sí con skills bien definidos. Saliendo un poco de esto de RACF o de mainframe, que también me suena muy conocido, y de firewall, y yéndonos a el desarrollo puro, ¿no? Gente que entiende codificación, que puede hablar el mismo idioma que los desarrolladores, y bueno, así se dio la interacción. Y después veo que tu enfoque es evolutivo, estás proponiendo automatizar más de los testeos y incorporarlos a la I y demás. Pero hoy por hoy, por ejemplo, ¿cómo te aseguras que los desarrolladores
por ejemplo, usen la herramienta para testear que las bibliotecas que usan no tengan vulnerabilidades. ¿Cómo sabes que eso lo hacen? Bueno, es buena la pregunta. Todo desarrollo que llega a TESO a producción está obligado a pasar por este pipeline de CI/CD o de integración y despliegue continuo. Dentro de ese pipeline ya están integradas las herramientas. Es decir, es una serie de pasos. Paso 1, agarrar el código del repositorio, de GitHub. Paso 2, hacer el build con tal herramienta, la construcción. Paso 3, correr un escaneo de SCA. Paso 4, correr un escaneo de SAS. Y cada uno de esos pasos son evolutivos, van pasando si cumplen los criterios que dan las herramientas. Entonces, básicamente no hay forma de que desarrollo lleve un código a producción sin pasar por este flujo. Y dentro del flujo están integradas las herramientas. Perfecto, muy claro, te agradezco. Gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna consulta. Bueno, entonces vamos a proceder con la fase 2. Voy a cortar acá.